Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, Petroperú, Cap Petrol, Petar Hilo, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Hola amigos, bienvenidos, los saluda Oscar Díaz, como todos los domingos en el doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche a través del primer canal de noticias del Perú, que es sin lugar a dudas ATV+. Sean ustedes bienvenidos, gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. Recuerden que el programa además lo pueden ver todo el tiempo desde cualquier parte del mundo en nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Hoy tenemos un programa muy variado, varios entrevistados, reportajes, notas de interés como siempre, así es que no hay razón para moverse de sintonía. Y vamos a empezar primero con un contacto vía Zoom con el gerente general de la Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú, que en esos días emitió un comunicado que nos llamó la atención y que creemos pertinente abordar hoy muy rápidamente al inicio del programa. Buenas noches, Carlos Bernal, bienvenido a Tierra Adentro. Buenas noches, Oscar, gracias por la oportunidad. A ver, corrígeme por favor, Carlos, si estoy equivocado en algún dato. Entiendo que cuando Betsy Chávez, la ahora asilada en la Embajada de México, fue ministra de Trabajo en el gobierno de Pedro Castillo, emitió el Decreto Supremo 001-2022 TR, de Trabajo, creando la figura hasta entonces inexistente del núcleo de negocio, para sacarle de alguna manera la vuelta a la Constitución y meter de contrabando el ingreso a planilla de las empresas formales a todos los trabajadores, incluyendo a los que laboran a través de empresas de tercerización. Si es así, si estoy en lo cierto en mi resumen, pregunto al gerente general de ACOMIPE, ¿cuál es el riesgo de que este Decreto Supremo 001-2022 TR siga en vigencia hasta el momento y cuáles podrían ser sus posibles consecuencias? Sí, muy grave. El riesgo es que la Corte Suprema, que ha abordado el caso desde el 3 de noviembre, resuelva las acciones populares que ha unificado, ¿no?, las que se han presentado en los diferentes juzgados constitucionales, así como también acciones de amparo, resuelva, en consonancia con el fallo del Tribunal Constitucional en contra de la sobre tercerización. Eso fue en septiembre. Y con esto se inicia la aplicación del 001-2022, ¿no?, afectando gravemente, lógicamente, el empleo en principio. El principal efecto va a ser la pérdida inmediata de miles de puestos de trabajo formales, la especialización, ¿no?, de las muchísimas empresas que están en tercerización, la productividad y por consiguiente la competitividad de todas las industrias, no solamente de la minera. Ajá, Carlos, lo que llama la atención es que siendo un decreto supremo emitido bajo la señorita Betsy Chávez como ministra de Trabajo en el gobierno de Pedro Castillo, después ha habido otro gobierno, o sea, ¿por qué se ha mantenido? ¿Por qué no? ¿Está en manos de quién? ¿Del mismo Ministerio de Trabajo anular ese decreto supremo 001 que pondría en riesgo la tercerización? Así es, solamente para puntualizar también que la afectación va a ser al funcionamiento integral de las operaciones, así como la quiebra de cientos de empresas contratistas y especializadas, ¿no? ¿De quién depende que siga vigente, dices tú, y cómo se puede destrabar? Puntualmente está en manos del Ministerio de Trabajo, y explico por qué. En mayo, el Ejecutivo le pide a Indecopi que publique todas las normas que ha definido como barreras burocráticas ilegales, que deben derogarse. Esta lista, en donde también se encuentra el 001-2022, se publica en mayo y el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, tenía un mes de plazo para derogarlas. Este plazo venció el 17 de junio y aún no lo ha hecho. Por eso es que estamos pidiendo una reunión con el presidente y el primer ministro y también con el ministro de Trabajo para que cumplan con derogar este decreto absolutamente anticonstitucional. De acuerdo. Pero también el Congreso ha incurrido en grave irresponsabilidad porque desde 2022
hay un dictamen de la Comisión de Economía favorable a la eliminación de este decreto, que debió llevarse al Pleno para su aprobación y hasta ahora tampoco se ha realizado. De acuerdo, pero digamos lo más expeditivo en todo caso en esta coyuntura preocupante donde la Suprema podría manifestarse a favor de alguno de los recursos presentados, a favor de la aplicación de este decreto supremo, obviamente que desestabiliza todo lo que está armado, porque recordemos, amigos televidentes, que la tercerización, que a veces se sataniza, es fundamental en algunas actividades, por ejemplo, la minera. ¿Por qué? Porque hay faenas altamente especializadas que no pueden ser asumidas todo el tiempo por el personal, son etapas en la misma construcción, etcétera. Por eso que queríamos conversar con Carlos Bernal, que es el gerente general de la Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú, para que nos diera luces sobre esto. Bueno, esperamos que con tu intervención esta noche, Carlos, y el llamado a atención a través de Tierra Adentro, se pongan las pilas en el ministro de Trabajo actual, el ministro Gerí, que es tan dinámico, ¿no es cierto? No solamente para bailar la máquina, sino para hacer funcionar al Estado. Gracias por eso, gracias por tu contacto. También gracias a ti, Oscar. Buenas noches. Suerte, Carlos. Bien, nos vamos de inmediato. Era importante tocar este tema. Tiene que ver con la actividad clave de la economía nacional, que es la minera, pero no solo la minera, como bien ha dicho el gerente general de ACOMIPE. Vamos a nuestra entrevista de portada. La entrevista de portada de hoy llega gracias a Abratec Ingenieros. Abratec Ingenieros es la empresa líder en fabricación y reparación de repuestos mineros y metalmecánica. En Abratec Ingenieros, la fabricación y comercialización de productos de poliuretano y caucho de gran rendimiento son nuestra especialidad. Somos Abratec Ingenieros, 24 años aportando tecnología al crecimiento de la minería peruana. Entrevista de portada. Bien, amigos, en la entrevista de portada hoy tenemos a un candidato o precandidato a la presidencia del Perú. Este no es un programa político, siempre lo hemos dicho, es un programa económico empresarial, pero también hemos dicho que no podemos ignorar el tema político. Esto de las cuerdas separadas es una falacia. La política afecta a la economía y la economía afecta a la política. Tienen que ir de la mano, sino cómo los grandes países han logrado ser lo que son, si no es yendo de la mano con políticas de Estado y luego la participación de, obviamente, de los privados y las empresas estatales en muchos casos. Así que damos la bienvenida esta noche al candidato Carlos Jaico de Perú Moderno. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Oscar. Un gusto estar en el programa. Bueno, vayamos lamentablemente no tenemos 2 horas, es 1 hora, así que vamos a tratar de sacar el mayor provecho a estos minutos de conversación. ¿Qué propuesta concreta tienen ustedes en Perú Moderno para combatir la inseguridad, la extorsión y el sicariato? Muy bien, es un tema álgido, sobre todo para nuestras empresas. Hay que saber que, por ejemplo, en 1988 el Perú tenía 17.500 investigadores. Es un primer elemento para una población de 20 millones de habitantes. Llegamos a 2025 y solamente tenemos 7.000 investigadores para una población de 35 millones. Como el cangrejo. Exactamente. No hemos avanzado en eso, hemos debilitado esa parte tan importante que es la investigación y la inteligencia policial. Y precisamente para ello nosotros requerimos reforzar de inmediato justamente estas capacidades y potencialidades de nuestra Policía Nacional del Perú. Ese es un primer elemento que tenemos que ver. Y eso inteligencia, Carlos. La inteligencia. Yo siempre repito en este programa, cuando hay desesperanza, yo digo, ok, este es el país que terminó con Sendero Luminoso. Totalmente. Sin derramar una gota de sangre, con inteligencia, el GEIN. ¿No crees tú que debería reconformarse o conformarse una unidad especial para este efecto? Precisamente, ese es un segundo elemento del proyecto que tenemos en marcha y es de reorganizar la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Porque la reforma que se hizo en el 1988 no ha dado resultados, ha tenido más de verdad de problemas que de ventajas para el Perú. Y precisamente necesitamos una policía de investigaciones del Perú, pero reformulada, reforzada con toda la nueva tecnología que ahora se tiene. Y eso es precisamente a lo que vamos. Si no logramos eso, la criminalidad va a continuar aumentando y evidentemente teniendo mucha más ventaja con respecto a la Policía Nacional del Perú que conocemos. Pero estamos de acuerdo en ese tema, Carlos, porque
yo siempre digo, cuando hablamos de, digamos, la manera como ha crecido la delincuencia, pero además sus formas. El último incidente que detonó la caída de la señora Dina Boluarte fue este ametrallamiento a un grupo musical en las instalaciones del Círculo Militar. Y cuando yo me pregunto, ¿y por qué son tan descarados? La única respuesta es que saben que están protegidos. Y la única institución que puede protegerlos, y me duele decirlo, es la Policía Nacional. Por lo tanto, lo que estás diciendo es fundamental, pero ojalá que lo hagas. Precisamente. Si es que llegas a la presidencia. Aquí no es Hay que reformar la policía. Exactamente. No es una cuestión de voluntad política, es ya una cuestión de responsabilidad política y es lo que tenemos. Porque aquí, verán ustedes, la criminalidad ya ha tomado demasiada ventaja, pero precisamente apoyado por malos elementos de la Policía Nacional del Perú. Y eso hay que decirlo. Aparte de una ausencia de visión. No es normal, por ejemplo, que hayamos tenido 7 ministros del Interior en esta última gestión y 8 en la anterior. Entonces, al fin y al cabo, 15 ministros del Interior, como verá usted, es un alto índice de rotación. Y con eso, evidentemente, no vamos a llegar a ninguna parte. Ahora, Carlos, de la mano con esto, y me empiezo por el tema de seguridad, porque es el que definitivamente está en la primera preocupación de la ciudadanía. ¿Piensa usted anular las leyes pro crimen que ha soltado, ha aprobado este Parlamento? Bueno, desde mi primer día de gestión voy a anular todas estas leyes pro crimen como se les conoce, porque de verdad lo único que han logrado es venir a debilitar ¿Pero las ha analizado o usted está haciendo este anuncio, digamos, de manera electoral y punto? Porque no, es lícito, pero ¿las ha analizado? Las hemos analizado precisamente y puedo citar, por ejemplo, la ley 32108, ¿no? Esta ley que ha modificado la definición de organización criminal para hacerla algo un poquito más técnico, pero que en el fondo pues favorece a las organizaciones criminales. Porque en derecho hay que saber que desde el momento en que una organización no calce dentro de la definición, inmediatamente sale fuera de lo que es pues la acción legal. Y eso es lo que estamos logrando. Al final, muy pocas de estas organizaciones criminales van a ser concernidas por esta ley. Y al fin y al cabo no se va a aplicar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, es simplemente debilitar la acción de la policía, debilitar la acción de la fiscalía y sobre todo darle pues demasiada ventaja a las organizaciones criminales, a quienes incluso no se les podrá allanar, ya lo sabemos, si no es con la compañía de un abogado que esté presente para los allanamientos. Eso por lo menos ahora con este estado de emergencia se está evitando, pero de todas maneras sigue siendo un freno a la acción de la policía y la fiscalía. Ahora, Carlos, no es un secreto que quien llegue a la presidencia de la República va a tener una minoría parlamentaria por la atomización que se ha dado, ¿ok? Si bien hay fórmulas, el tema de la valla, que no es que vayan a haber 38 agrupaciones representadas, sino al final 4, 5, 6, pero igual divididas. Lo que es definitivo es que el presidente, y si es usted, pues no va a tener mayoría. La pregunta entonces, ¿cómo piensa gobernar sin contar con una mayoría parlamentaria? ¿Es posible convivir con la extrema derecha y la extrema izquierda? Bueno, totalmente, se puede, pero esto corresponde a una visión de trabajo programático. Lo que pasa es que en el Perú no se trabaja en base a programas y lo que se busca únicamente de consensos con el Congreso es únicamente un consenso momentáneo, circunstancial, coyuntural. Y eso es lo que nos está poniendo precisamente frente a este tipo de situaciones de vacancia, por ejemplo. Lo que yo pretendo... Claro, es que hay que cambiar la palabra, Carlos, acuerdos, que es lo normal en política. Hay que cambiar hacia el acuerdo y cambiar la repartija. Totalmente. Porque el periodismo ha venido a embautizar hace varios años ya las repartijas. Y yo siempre me opongo a eso porque el Parlamento tiene que hacer acuerdos. Totalmente. Acá y en la China, o sea, tiene que hacer acuerdos. Si no hay acuerdos es dictadura y no se entiende. Pero se ha prostituido esto, entonces es repartija. Exacto. Hay que recuperar la acción política. Sí. Y la acción política... Claro, eso bajo plataformas. Exactamente. Consiste en tener programas de gobierno, porque sin eso únicamente se está haciendo consensos sobre coyunturas superficiales y momentáneas. Eso es lo que hemos tenido, por eso es que hemos tenido tantas vacancias de hace 10 años. Así es. Nosotros debemos gobernar sobre una base programática y sobre todo tomando en consideración lo que la misma Constitución nos dice, que es el principio de coordinación. Si bien es cierto, tenemos una separación de poderes, también está escrito en la Constitución que los poderes deben coordinarse,
trabajar en conjunto para poder llevar adelante estas políticas de gobierno, porque eso evidentemente es en favorecer a toda la población peruana. Entonces, por ahí va nuestro, digamos, alcance con lo que tendremos pues en el Congreso de la República. Carlos, usted ha vivido, ha trabajado, ha estudiado en Suiza por algo de 25 años. Sí, hice mis estudios allá. Pero nunca ha dejado de estar ligado, obviamente, a su tierra, y por eso hoy quiere participar en la contienda electoral con Perú Moderno. Pero con esa visión que nos permite a quienes tenemos la suerte de viajar o estudiar fuera, yo le pregunto, ¿el mundo asiste a una guerra comercial clarísima entre China y Estados Unidos? Yo creo, entre paréntesis, que lo mejor que le ha pasado a China es que Trump sea presidente de Estados Unidos, lo favorece. Pero bueno, en esa coyuntura, ¿no es el Perú un país que tiene una gran ventaja para sentarse con China y Estados Unidos y sacar lo mejor de cada uno en beneficio del Perú, que tiene todo lo que ellos quieren? Totalmente de acuerdo. Yo soy de esa línea precisamente porque el Perú debe funcionar sobre una base de visión de país y sobre todo programas de desarrollo. Nosotros debemos tomar precisamente de Estados Unidos lo mejor que podemos tener. No hay que olvidar que con Estados Unidos tenemos, por ejemplo, un 14% de nuestras exportaciones van para allá, con China un 36%, lo cual hace pues de ellos socios comerciales importantes. Pero también debemos ver que hacia nosotros ellos pueden también invertir. Necesitamos inversión en nuestro país y es de ellos de donde puede venir. Segundo, necesitamos transferencia de tecnología y ellos la tienen. El Perú debe entonces hacer que estos países puedan ayudar al Perú en su crecimiento. Pero también no hay que olvidar que existen, por ejemplo, asociaciones internacionales o supranacionales que pueden aportarle mucho al país. No hay que olvidar, por ejemplo, en cuanto a China, la Franja y la Ruta, en la cual están más de 150 países ya concernidos, el Perú ya desde hace por lo menos unos 10 años, pero que puede precisamente aportar mucho en el desarrollo. Entonces, hagamos una aproximación con ambos países, pero sobre la base de lo que son los intereses pues, necesarios del Perú. Claro, porque a veces se dice, no, pero somos tan pequeñitos en nuestra economía en el mundo, pero ese país pequeñito, entre comillas, en el peso, digamos, numeral, es la segunda reserva mundial de cobre. Totalmente. Eso vamos a hablar más adelante con el exministro de Energía y Minas en entrevista exclusiva aquí, Jorge Montero. Somos una reserva inmensa de petróleo, una reserva, ya llegó Chevron, somos una reserva inmensa de gas, tenemos un agro pues espectacular, tierras, el mar. Es decir, pero no hay presidentes, ojalá esto fuese el caso, que se sienten de tú a tú con los Trump y con los Xi Jinping y decían, oye, mira todo lo que yo tengo, no lo que soy, no lo que es mi gente, solo lo que tiene el Perú. El Perú tiene mucho que aportar y precisamente hasta ahora no nos hemos sentado francamente con ellos a decir de qué manera podemos nosotros ser socios comerciales pues, estratégicos. China un poco que ha hecho el trabajo, ahora basta pues que nosotros también podamos hacerlo con los Estados Unidos. Ambos países nos piden aportar mucho. Como lo decía... Carlos, acaba de pasar, cuando Trump anuncia los aranceles para el mundo, todo el mundo se puso a temblar, ¿no? Y en el Perú había una corriente, no, hagamos el muertito, no le digamos nada pues a Trump. Y nosotros decíamos acá con José González, desde Nueva York, no, podemos pararnos. ¿Qué ha pasado hoy? Hoy. No tenemos aranceles. No tenemos aranceles. Exactamente. O sea, el país chiquitito, no señores, somos importantes o como dicen ahora los chicos, somos clave. Exactamente. Pero bueno, volvamos al tema. El mayor freno a la inversión extranjera, señor Carlos Jaico, candidato de Perú Moderno, es, sin lugar a dudas, la burocracia. La burocracia, además, que trae un hermano menor que es la corrupción. Bueno, no tan menor, creo que es mayor. De la mano, porque más burocracia, más corrupción. Porque para yo evitarte 5 años de trámites, puedo ayudarte, ¿no? Puedo ayudarte. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, pero concretamente para eso? A ver, hay que saber que en el Perú, a través de todos estos congresos que hemos tenido, hay una inflación legislativa. Más de 100.000 leyes en el Perú son prácticamente inútiles o están superpuestas. Y eso de verdad hay que eliminarlo. Desde el primer día de mi gestión debemos atacarnos a estas leyes inútiles que únicamente pues, vienen a bloquear el desarrollo de nuestras empresas. Y no hay que olvidar de que, por ejemplo, las empresas, 30% de lo que ellos recaudan sirve para estos trámites. O sea, 30% va
para estos trámites burocráticos que al fin y al cabo pues los podrían hacer de otra manera. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, la digitalización. Y eso es algo que en el Perú todavía no hemos logrado avanzar. Muchas veces vemos cómo trámites se podrían hacer de manera mucho más rápida, mucho más efectiva, pero no se hace únicamente. ¿Por qué? Porque se prioriza la presencialidad. Y eso de verdad que nos está, pues, digamos, quitando mucha energía en cuanto al desarrollo empresarial, ¿no? En eso hay que trabajar bastante bien, y un elemento importante también es que en el Congreso, y yo espero que con este Senado se logre, no sigamos pues creando esa legislación inútil, de verdad, que solamente viene a lastrar pues el desarrollo de nuestras MIPES, ¿no? El opositor de Trump en Nueva York, Mandami, ha ganado las elecciones. Mandani, siempre me equivoco. No importa. Lo importante es que después del triunfo, y después de haberse dicho vela verde los dos, se sentaron y conversaron. Pregunta, si Carlos Jaico, Perú moderno, llega a la presidencia, todo es posible, no hay candidato chico, por eso estamos conversando, porque en el Perú no hay candidato chico. Y las cosas pueden cambiar. ¿Usted se siente en capacidad de sentarse con, Dios mío, con Keiko Fujimori, con César Acuña, con López Aliaga? O sea, ¿usted cree que puede hacerlos entender y entrar en razón de que primero están los intereses nacionales que los de su propio partido? Bueno, mire, ellos forman parte de todo el espectro político del Perú, ya desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pues nosotros debemos sentarnos con ellos, pero para avanzar en cuanto al programa país, a una visión de país. Es ahí donde debemos llevarlos. Muchas veces únicamente nos hemos reunido, se han reunido para lograr acuerdos momentáneos, coyunturales, estructurales, pero que en el fondo no han cambiado absolutamente nada. Han sido únicamente, por desgracia, repartijas. Esta vez tenemos que sentarnos, pero ya con otra visión de país, con otra manera de lograr acuerdos, pero para el desarrollo. Precisamente es ahí la gran diferencia con respecto a lo que vamos a hacer. Vale la pena recordarle a nuestros amigos televidentes, si ubican, algo dice, yo conozco al señor Jaico de algún lado. El señor Carlos Jaico se hizo muy conocido, no solo entre sus amigos, sino los colegas, sino ante la opinión pública, porque fue secretario de la Presidencia de la República de el señor Pedro Castillo. Pero lo que hizo, lo que realmente lo hizo notorio, es que renunció. No solo renunció, sino que denunció el gabinete en la sombra. Así es. En breves palabras, ¿cómo fue esa experiencia con Castillo? Fue una buena experiencia, pero también una experiencia que me permitió conocer el monstruo por dentro y ver exactamente de qué manera se estaban manejando pues los intereses del país. Yo creo que ahí hubo un gran error cometido por esta gente que llegó al gobierno, y el cual me llama siempre a interpelarme y a, sobre todo, preguntar a nuestros ciudadanos por qué permitimos que se llegue a esta alta magistratura con tan poco conocimiento de la gestión pública, porque eso precisamente abre las puertas a la corrupción, abre las puertas a que todo tipo de improvisados, gente oportunista, arribista, pues llegue con otros intereses, una agenda personal, no una agenda país. Y eso es lo que vi. Y eso es lo que pues también detonó mi renuncia. No quiero que nos gane el tiempo. ¿Quiénes conforman su plancha presidencial? Mi plancha presidencial, y tengo el orgullo de mencionarlo, está conformada por el ingeniero Miguel Almenara Guaita, ¿no? Empresario ya con 40 años de experiencia. Lo conozco perfectamente. Exactamente. Y él es mi primer vicepresidente. La segunda vicepresidente la tenemos a la magíster Liz Quispe Santos, también originaria de Huancayo, Junín, quien pues nos acompaña en esta plancha, y es una plancha, diré yo, con mucho talento, mucha experiencia, mucha juventud también, y que está dispuesto pues a darlo todo. ¿Usted es limeño? Yo nací en Chimbote. En Chimbote. Mi familia es de Santiago de Chuco, la tierra de César Vallejo, La Libertad. Yo fui a vivir a Chimbote por mi padre, que fue destacado como profesor allá, y ahí nací en Chimbote, así es que tengo el orgullo de ser chimbotano, de verdad, y haber comido pescado lo mejor que hay allá. Claro desde que muy sí, niño. me consta. No, además, bueno, hoy en el Perú ser un candidato de provincia ya es un punto a favor, ¿no? Porque yo creo sinceramente, y que me disculpen mis amigos candidatos de limeños, pero es decir, el Perú está reclamando gente con la que se identifiquen, ¿no? Pues sí, yo vengo de Chimbote. El ingeniero Miguel Almenara es de Parinacochas, Ayacucho.
Liz Quispe Santos de Huancayo, Junín. Somos una plancha presidencial de provincias y sobre todo con una orientación bastante clara de lo que es el desarrollo del Perú. Y espero que con las manos limpias, obviamente. Totalmente, totalmente. Bueno, si es así, la mejor de las suertes. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Por haber aceptado nuestra invitación y por tener, digamos, las cosas claras, que es importante. Es importante. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Y suerte, por cierto. Hemos conversado con Carlos Jaico, candidato presidencial de Perú Moderno, que nos ha dicho en estos casi 20 minutos, pues, qué es lo que piensa sobre seguridad, sobre nuestra relación con el mundo, con los monstruos que son Estados Unidos y China, y qué hacer con la política nacional. Yo creo que va a ser útil para que tomemos decisiones. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Nos vamos de inmediato a la primera pausa del programa y, por supuesto, con nuestro segmento de pase comercial Datos Duros, que llega gracias, como siempre, a Southern Perú. Miren ese datazo. Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. No se olviden que más adelante tenemos al exministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quien se atrevió a sacar 50.000 vivos del Reinfo, que el Congreso ha querido meter de nuevo, pero parece que se echó para atrás. De eso y más hablaremos, por supuesto, en Tierra Adentro. No se muevan. Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, Petroperú, Cap Petrol, Petar Hilo, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Bien, amigos, empezamos de inmediato el segundo bloque del programa de hoy, raudos y veloces. Este segundo bloque y el reportaje a continuación llega gracias a Expo Cobre 2026. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, exhibiendo tu marca y potenciando tu negocio. Pregunta hoy mismo por la preventa limitada de Expo Cobre 2026. Organizan Internet Perú y Viceversa Consulting. El reportaje. Amigos, las mejoras a la agricultura del Valle de Tambo en Arequipa no se van a dar cuando el proyecto Tía María de Southern Perú esté terminado. No. Estas mejoras ya empezaron a darse. Si no, miren este reportaje exclusivo de Tierra Adentro. En el Valle de Tambo, provincia de Islay, región Arequipa, la fértil tierra no solo da cosechas, sino que también sostiene familias y, por tanto, tradiciones y prácticas, muchas de ellas ligadas a cómo trabajar la tierra. Sin embargo, hoy en día la producción agrícola moderna exige mayor eficiencia acompañada de conocimientos actualizados, así como nuevas herramientas con las que los agricultores de la zona desafortunadamente no contaban. Por esta razón, Southern Perú decidió impulsar una solución concreta para modernizar el agro desde el campo y mano a mano con los agricultores, con el proyecto Tecnificando el Agro. Nace en el 2022 con la necesidad de incorporar y acercar al agricultor con herramientas agrotecnológicas para mejorar el tema de sus procesos productivos. Como ejemplo tenemos los cultivos de arroz, trigo, ajo, papa y otros. Actualmente venimos atendiendo a 35 organizaciones agrarias, de las cuales representan 2.800 familias, que representan mayor al 50% de los agricultores presentes en el Valle de Tambo. Antes era más, como lo puedo decir, una agricultura tradicional que era antes, como siempre ha ido siendo. Y ahora, conforme va pasando el tiempo, se ha modernizado, tecnificando más la agricultura. Para así el agricultor pueda sacar buenos productos de exportación, porque ahora sale bastante de exportación. Y lo que el agricultor quiere es mejor rendimiento, mejor producción y mejor ganancias económicas. Es así como desde 2022 se inicia el proyecto Tecnificando el Agro, el cual viene cumpliendo sus 3 objetivos. El primero es la reducción de los costos de producción para los agricultores a través de prácticas agrícolas más modernas. Luego está fortalecer las organizaciones agrarias. Y finalmente, introducir agrotecnología para garantizar la sanidad de los cultivos en el tiempo, campaña tras campaña, año tras año. Incluso evitando también un poco el gasto, porque a veces que el agricultor por costumbre, lo tradicional, ¿no? Que hay que echarle de repente 5 bolsas de abono y sin embargo se puede evitar ese gasto, ¿no?
Y qué mejor con un riego tecnificado. Acá somos productores independientes, solitarios, pero estamos agrupándonos. Yo por lo menos dirijo una asociación que tiene por lo pronto ahorita más o menos 30 socios. Nuestras visitas técnicas son a diarias. El equipo de desarrollo comunitario está conformado por 10 integrantes, los cuales visitamos todos los distritos del Valle de Tambo, intervenimos directamente en los campos y siempre estamos atentos a una oportunidad de mejora, no solo en los programas, sino a nuestra propia formación y participación con el agricultor. Frente a todos estos avances, la meta ya no es solo cosechar, sino cosechar con estándar, con rendimiento y con más rentabilidad. Seguir esta ruta, trazada gracias a la ayuda de la empresa minera, dinamiza la economía y fortalece a las familias agricultoras, que por años producían solo para el consumo local y hoy están frente a la posibilidad de hacer que sus productos cuenten con calidad de exportación, dando como resultado una agricultura moderna y competitiva. Tenemos talleres que nos dan constantemente, ellos mismos y otros ingenieros que vienen a darnos charlas. Realmente estamos viendo la cosecha que ha producido, ha dado más. Bueno, hemos aprendido que tenemos que, en el terreno tenemos que meterle abono orgánico al comienzo y tecnificarnos prácticamente, ¿no? Y así con la empresa venimos trabajando y nos está apoyándonos en lo que es fertilizantes, mantenimiento, también con cosechadora de arroz. Y baja también el costo de la economía del agricultor para así poder pagar un poquito más. Esto es un incremento en la rentabilidad del agricultor y es una mejora tanto en su economía y en el tema de que este dinero lo puede destinar para otras cosas básicas del hogar. Con el tiempo, la tecnología permite hacer factible que agro y minería convivan con diálogo y soluciones en el territorio. Aquí, la relación se construye con trabajo constante, seguimiento técnico y confianza, con técnicas como riego tecnificado, drones que hacen fumigaciones, cosechas mecanizadas, así como el mantenimiento de defensas ribereñas y capacitaciones sobre estándares del mercado para productos. De esta manera tangible, Southern Perú construye una relación como aliado estratégico de la agricultura de la región, capacitando a los agricultores y apostando por una convivencia de largo plazo con las comunidades del Valle. Entre la empresa, o sea, los trabajadores de la empresa y nosotros sí, muy buena relación. ¿Para qué? Los ingenieros están constantemente con nosotros, se preocupan por venir a ver si hay plagas, no hay plagas, y si hay, están constantes por WhatsApp o bien me llaman por teléfono. Mayor conocimiento de algunas plagas también con la ayuda de los técnicos, ¿no? Que son agrónomos, que es su campo, ¿no? Y saben de todas maneras más que nosotros. Lo que nosotros sabemos es por experiencia, somos empíricos, digamos. Tenemos la posibilidad de trabajar con lo que son programas de agricultura regenerativa para trabajar con el tema de suelos y mejorar la calidad microbiana de los mismos, la posibilidad de integrar programas de cultivos protegidos a través de casas mayas o invernaderos para sacar mayores producciones y sacar un producto o una producción inocua. Hoy el mensaje es claro, cuando se siembra conocimiento, se cosecha futuro y el proyecto Tecnificando Agro de Southern Perú demuestra que minería y agricultura pueden caminar juntas si la meta común es el progreso en comunidad. Las cámaras de tierra adentro dejaron atrás el hermoso Valle de Tambo, esperando que este modelo de proyecto pueda crecer y replicarse en el resto del país, de modo que más agricultores puedan acceder a capacitación, tecnología y oportunidades reales para por fin ser dueños de su futuro. Minería y agricultura de la mano en el Valle de Tambo hoy es una realidad, no es un sueño. Felicitaciones al equipo de Southern Perú que lidera su director general de operaciones, Jorge Mesa. Están haciendo realidad algo largamente esperado por tirios y troyanos. Esto va a desarrollar, va a aumentar los ingresos de nuestro país, obviamente con la exportación de minerales, va a dar más trabajo y, como acabamos de mostrar en exclusiva en Tierra Adentro, va a cambiarle la vida a los agricultores de Tambo para bien. Donde nadie va la acción privada. Esa es la huella y esas son las cosas que nosotros defendemos en Tierra Adentro. Nos vamos de inmediato al último corte del programa con nuestro segmento de pase a comercial Volver al Futuro, que llega gracias a Clínica Cabani. ¿Saben ustedes que los modelos virtuales del cuerpo humano reducirían la experimentación en animales para pruebas de medicinas? O sea, los pobres ratoncitos serían menos sacrificados. Todo esto se viene. Nos vamos entonces de inmediato a la pausa y regresamos con mucho más en el último bloque con la entrevista al exministro, al último ministro de Energía y Minas del gobierno de Dina Boluarte. Volvemos.
Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, Petroperú, Cap Petrol, Petar Hilo, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Amigos, se habla tanto del tema del reinfo, que se extiende, no se extiende. Hace años que estamos en eso, ¿no? Pero en la gestión de la aún presidenta Dina Boluarte había un ministro, el ministro Jorge Montero, que tuvimos aquí en el programa, que se atrevió a hacer algo que nadie vio venir. Retirar de un solo plumazo más de 50.000 inscritos que en realidad estaban de vivos en el reinfo. Y ahora el Congreso ha querido, entre gallos y medianoche, pues volverlos un ratito, ¿no? No. Eso todavía está por discutir esta semana. De eso, de hecho, vamos a hablar también con él. Pero hoy hemos querido invitar al ahora exministro de Energía y Minas, Jorge Montero, para hablar del sector minero, petrolero y energético que es tan importante para nuestro país. La entrevista de cierre de hoy llega gracias a Viceversa Consulting, que cumple 25 años. Nacimos con el ciclo. Acompañamos a clientes de 20 países del mundo a tender puentes con la sociedad, proteger nuestro hábitat y comunicarnos mejor. Manejamos asuntos sociales, ambientales y comunicacionales. 25 años después, mantenemos nuestros valores y seguimos creciendo junto a las empresas que comparten nuestras convicciones. Somos Viceversa Consulting, tu socio estratégico en cada etapa del proyecto. Entrevista del cierre. Bien amigos, la entrevista del cierre de hoy, como lo anunciamos, es con el exministro de Energía y Minas, Jorge Montero. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Oscar, buenas noches, gracias por invitarme a Tierra Adentro, como siempre. Encantado. Empecemos, en todo caso, para simplemente señalar la coyuntura. Esta semana debería definirse el dictamen de la Comisión de Energía y Minas, que inicialmente pretendía deshacer lo que tú habías hecho, es decir, retirar a 50.000 y pico de inscritos en el reinfo que no estaban haciendo nada ahí. ¿Existe ese riesgo? ¿Cuáles serían las consecuencias de que algo así ocurriese? A ver, los 50.565 registros que culminaron su proceso de formalización el 30 de junio del 2025 en el marco de la Ley 32.213 dictada por este Congreso el 27 de diciembre del año 2024, estuvieron muy bien, fue una buena decisión, una decisión acertada porque tenían, 90% de ellos tenían más de 4 años sin presentar declaración de producción, es decir, no estaban en actividad, pero sin embargo retenían el registro en condición de suspendidos y retenían el registro porque el registro es una carta abierta a una serie de privilegios indebidos, desde mi punto de vista, inexplicables e innecesarios. Por lo tanto, eso se hizo conforme a la ley y han continuado su proceso de formalización 30.560, cuyo proceso debería culminar el 31 de diciembre de este año. Lo hemos repetido N veces. No se requiere para continuar el proceso de formalización un tiempo más, yo diría no más de 6 meses, para estos 30.560 registros o menos, porque solamente habría que facultar que continúen con sus trámites los que están vigentes al 31 de diciembre, que no van a ser los 30.000, claro, van a ser menos. No se requiere ampliar ningún reinfo. El reinfo termina el 31 de diciembre y lo que sigue es una ampliación por un plazo de 180 días para esos titulares con nombre y DNI y ya está. Eso entonces es todo. Quiere decir que tu posición, eso para mí es nuevo, es que no debería extenderse el reinfo como se pretende al 2027. No es necesario, no es necesario. Los congresistas tienen que entender de que eso no es necesario, por el contrario, da una mala imagen y una mala señal a los inversionistas que están no solamente en la gran y mediana minería, sino también a los inversionistas que están en la pequeña minería y en la minería artesanal,
que de alguna manera los vinculan y los relacionan con actividades ilegales indebidamente, porque el reinfo permite eso. Ya no sabes bien quién es quién ahí. Por lo tanto, hay que separar las cosas. Por eso insisto y repito, no es necesario ampliar ningún reinfo. El reinfo termina el 31 de diciembre del año 2025. Y lo que sigue es una ampliación ad hoc para los 30.560 o menos, los que estén vigentes al 31 de diciembre, continúen 6 meses más para concluir con sus contratos de explotación, con sus autorizaciones para ingreso a la superficie, con sus igafones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para entenderte bien, entonces, claro, dices, no debe existir reinfo más allá del 31 de diciembre, es que no es necesario. Excepto para los que queden que sí están en trámite. Pero eso no es reinfo. Pero claro. Ellos son ellos, con nombre propio y con DNI, y a ellos, titulares de estos registros, continúan 6 meses más. O sea, no hay razón. No hay ninguna razón técnica, ya eso terminó y debe terminar. Porque el reinfo nació en el año 2017 como una línea divisoria entre ilegales y informales que deseaban formalizarse. Era una línea divisoria clara, pero tenía una fecha de caducidad que le han ampliado 4 veces. Claro. Por lo tanto, esa línea divisoria ya no existe y lo que hay es una zona gris donde no sabes claramente si lo que tienes frente a ti es un reinfo con un ilegal como titular, con un informal que desea de recta intención y voluntad formalizarse, o uno que no es ni uno ni otra cosa, sino que es un intermediario entre ambas realidades. Ya no, ese sistema ya no funciona, y cuando algo no funciona lo tienes que cambiar. De acuerdo. Ahora, no nos quedemos en el reinfo, está claro, pero algo que hemos dicho en este programa siempre es que no es que tampoco el reinfo es la diferencia entre la ilegalidad y la legalidad, y que si no hay reinfo se acabaron los males del Perú. Obviamente, y ahí la pregunta al exministro de Energía y Minas es: ¿cuál sería la solución real y práctica para terminar con la minería ilegal? A ver, hablamos de minería ilegal. Sí. Ahora. No de la artesanal y la pequeña minería. A ver, la minería ilegal. En primer lugar, tenemos que concluir el proceso de formalización en los términos que acabo de sugerir en tu programa y que todos lo han podido escuchar claramente. Hay que concluir con ese proceso de formalización en no más de 6 meses, no es necesario más tiempo. En segundo lugar, necesitamos la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal con incentivos para la promoción de este estrato de la minería peruana, de la pequeña minería y minería artesanal. Necesitamos esa ley que la Comisión de Energía y Minas actual y anterior no ha querido avanzar y no ha querido resolver, ni tampoco discutir. Debo recordar de que en el anterior gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el premier Eduardo Arana y el ministro Montero crearon una mesa técnica donde se discutieron 15 puntos y estuvieron todos los actores durante 7 reuniones, 7 semanas. Todos los actores, la sala llena, y se llegaron a acuerdos en 11 de los 15 puntos. Los 4 puntos donde habían divergencias mayores se tienen que discutir un tiempo más y alguien los tiene que cerrar, dar por cerrados, dar por resueltos y sacar esta nueva ley, que debe ser una ley promocional y con incentivos. Por ejemplo, el fondo minero, que debería ser una herramienta de promoción y de motivación y de facilitación de la actividad de la pequeña minería y minería artesanal, un fondo minero de ellos, privados, que se financia con el autogravamen de ellos mismos, con presencia del Estado, como una presencia garante, como una presencia conciliadora. Si los señores de la pequeña minería y minería artesanal, señoras y señores que están en ese negocio, se autogravan con 1%, tienen $100 millones al año. Sí, de acuerdo. Imagínate. Claro, entonces, y se necesita. Y se necesita, esta ley para tiene... no caer en la extorsión de los delincuentes. Así es, por supuesto, y tiene los recursos. Esta ley debería darle curso y luz verde al fondo minero. Y por último, Oscar, para terminar con la minería ilegal en el Perú, necesitamos interdicciones selectivas. La interdicción, como se ha hecho en Patás. En Patás se han hecho 2 cosas, el Comando Unificado de Patás, donde están las 3 Fuerzas Armadas y donde está la Policía Nacional, que está teniendo éxitos notables y notorios en controlar y erradicar la minería ilegal en ese enjambre que era Patás,
y por otro lado hay una mesa de desarrollo y diálogo que se creó paralelamente para que la gente diga, bueno, mi desarrollo, después de la ilegalidad, mi desarrollo es este. Bueno, ese modelo se tiene que repetir además con interdicciones selectivas en los lugares donde no se puede hacer minería bajo ningún punto de vista, como son los bosques tropicales y subtropicales que tenemos en Amazonía peruana. Claro. El otro tema que tiene que ver con aunque no quiero quedarme en el tema, pero es un tema tan preocupante. La semana pasada hablamos con el ex viceministro de Minas, Augusto Cauti. Y claro, los operadores mundiales, los compradores de oro están preocupados no solo por el Perú, están preocupados en el mundo en cómo hacer para transparentar. Y una de las fórmulas es la trazabilidad. La palabra que se repite es trazabilidad. Y en el Perú, la manera de lograr esa trazabilidad en lo que es la producción de la minería ilegal de oro son las plantas de procesamiento. ¿Por qué no convertimos a las plazas de procesamiento, señor exministro, en parte de la solución en vez de que sean parte del problema? A ver, tenemos 311 plantas de procesamiento formales en el Perú. Acuérdate de ese número. 311. Formales. Formales. Okay. Esas plantas, nosotros en el periodo de los últimos meses hemos contactado con ellas y nos hemos reunido 2 o 3 veces con varias de estas plantas y todas están dispuestas a cooperar en el tema de la trazabilidad, incluso a ser auditados, fiscalizados, etcétera, sin ningún problema. Tienen la mejor disposición para colaborar con el Ejecutivo en lo que es la trazabilidad. Pero, Óscar, tenemos que recordar de que la trazabilidad del oro, que es lo que quieren los compradores formales, los suizos, los empresarios de la India, los japoneses, los norteamericanos, la Unión Europea, los países de la Unión Europea que compran el oro, no es suficiente con los registros de la planta. Es un punto importante, pero no es suficiente. La trazabilidad tiene que tener cuando menos 3 puntos de control. El origen del mineral, la planta, efectivamente, donde lo vas a procesar y a quién se lo vendes. Ajá. Un blockchain, una cadena de custodia que al final del día, ¿qué es la trazabilidad? Es una cadena de custodia que tiene cuando menos 3 puntos de control. El origen del mineral, la planta de procesamiento y el comprador final. Esas 3 cosas las tienes que tener bien enganchadas, bien monitoreadas, bien fiscalizadas dentro de una cadena de custodia digamos, segura y confiable. Eso es. Jorge. Esa metodología de trabajo existe, Óscar. Existe en empresas. Tienes, por ejemplo, Pepas de Oro en Apurímac, tienes Yacuabamba en La Libertad, tienes en Ayacucho Sur, empresas que le venden a países en el extranjero que ya tienen cadenas de custodia para su oro. Entonces, no hay que inventar nada, hay que escalar el modelo. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, sobre eso específicamente, ¿es posible, digamos, que este proyecto, digamos, esta propuesta sea llevada a la realidad? Es decir, que ¿es posible escalarla? ¿O hemos llegado al límite? No, de ninguna manera. Con nosotros estábamos. Y una pregunta que se me estaba escapando. Como exministro, debes tener esta cifra muy presente. Entiendo que la producción minera ilegal de oro es, en términos de miles de millones, similar a la formal, ¿cierto? ¿Son 4.000 versus 4.000? En el tema del oro. Sí. Sí, ya. Es más o menos mitad-mitad. Ya. Siendo así, ¿cómo es posible, pregunto? Y ahora, como eres exministro, espero que me puedas responder con mayor soltura. ¿Cómo es posible que se vayan 4.000 millones de dólares en venta de oro ilegal por frente a las narices de la SUNAT y al Estado peruano y no pase nada? Eso no lo entiendo. Porque si se fueran, no sé, 1 tonelada, 2 kilos, pero que se vayan 4.000 millones de dólares en exportaciones de oro ilegal, ¿cómo es posible? Y yo diría que se va más, más de 4.000. ¿Qué lo explica? Probablemente estamos hablando de unos 6.000 millones de dólares para tener un número más real. Lo que lo explica es el reinfo. Por supuesto, eso es lo que lo explica. Precisamente por el reinfo de esos 50.000 que sacamos en su momento y de manera correcta y transparente,
Por ahí es que se filtra el oro negro, el oro ilegal, que viene en gran medida de los bosques primarios de la Amazonía peruana. Por ahí es que se filtraba y obtenía su patente de corso y su DNI y su placa de rodaje ahí, a través del Reinfo que le daba pues todos los privilegios ideales para cualquier organización dedicada a estas actividades delictivas de la ilegalidad en minería. El Reinfo era la patente de corso. Por eso insistimos que este registro termine el 31 de diciembre del 2025 y lo que siga sea algo ad hoc para los que se están formalizando con recta y buena voluntad. En la última ¿Se entiende, Oscar? Sí, perfecto. La última CADE, en la última CADE, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, demostró que realmente de minería no sabe nada. Dijo, para estupor de la mayoría de empresarios y sobre todo del sector, que habría que recuperar las concesiones mineras que no estén siendo explotadas, ignorando que cuando uno toma una concesión, la explotación se da en una parte a medida que avanza el proyecto. Pero para el exministro de Energía y Minas, ¿tiene sentido lo que propuso Rafael López Aliaga? No, no tiene sentido. El régimen de concesiones ha permitido que el Perú crezca por 10 su minería en los últimos 30 años. Precisamente por la seguridad jurídica que da un régimen de concesiones. Por lo tanto, ir contra eso es, generar un vacío de confianza que perjudicaría las inversiones en los grandes proyectos mineros que el Perú tiene en gran cantidad del presente y del futuro. De ninguna manera, no podemos ir por ahí. El régimen de concesiones tiene oportunidades de mejora, sin duda, lo discutiremos en otro momento. Por supuesto que tiene, como todo, oportunidades de mejora para que converse mejor con los intereses del país, que son poner en valor sus recursos naturales lo antes posible. Hay oportunidades de mejora, sin duda, pero el régimen de concesiones es un régimen bien pensado, que ha funcionado muy bien en el Perú y que de ninguna manera se puede estar especulando con cerrarlo o relativizando de la manera como se está sugiriendo. No es correcto. Además, hay que mover muchas cosas para mover el régimen de concesiones en el Perú. No solamente la Ley General de Minería, sino la Constitución Política del país. No es algo, es sustancial. El régimen de concesiones es sustancial a la minería peruana y fue en su momento la herramienta maestra que utilizó el gobierno del presidente Fujimori para reactivar una economía que venía destrozada del primer gobierno de Alan García. Antes que nos gane el tiempo, y con cargo al volverte a invitar de todas maneras, Jorge, una pregunta que ha sido el título un poco de este segmento. Y le pregunto al exministro de Energía y Minas, ¿debe reformarse el Ministerio de Energía y Minas? Reformarse no es la palabra que yo utilizaría. Okay. Sí requiere de algunas mejoras en su funcionamiento. Y te voy a mencionar 3. En primer lugar, requiere de un nuevo ROF. El que tiene el reglamento de operaciones y funciones es muy antiguo. Ajá. Y no responde a la realidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la Dirección General de Formalización Minera no tiene direcciones de línea. No tiene direcciones de línea. ¿Cómo puede ser posible que una dirección general de ese tamaño y con esa importancia no tenga direcciones de línea? Exacto. Por decir algo. Hay varias oportunidades de mejoras en el ROF y te digo algo más. Este ministerio, el Ministerio de Energía y Minas del ministro Montero en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte dejó listo un nuevo ROF. Lo dejó listo para enviarlo a PCM para su revisión. Ese es uno. Otra cosa que es importante hacer para darle más energía al Ministerio de Energía y Minas, valga la redundancia, es fortalecer el programa de electrificación rural y fortalecer el FICE.
el Fondo de Inclusión Social Energética. Esos dos programas, que son los brazos sociales del MINEM, deben ser reforzados y mejorados de múltiples maneras. Ya lo conversaremos en otro momento. Y para terminar, hay un proyecto grande con el Banco Mundial que se está cerrando, se está suscribiendo en las próximas semanas, llamado Fortalecimiento de la Competitividad y Sostenibilidad de la Minería Peruana. Es un proyecto de 240 millones de dólares, 5 años para su realización y aborda temas sustanciales como la ventanilla única digital, la nueva información en línea del INGEMET, 5 o 6 centros de capacitación para la pequeña minería y minería artesanal. En fin, una serie de cosas importantísimas. Yo creo que esos 3 temas son sustanciales para un nuevo MINEM. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias, Jorge. Se nos fue el tiempo, pero ha sido muy ilustrativo conversar Quería contigo. Contarte los logros del ministerio. Y los pendientes, pero va a haber tiempo. En otra ocasión. En otra ocasión. Muchas gracias. Ha sido Jorge Montero, exministro de Energía y Minas, enseñándonos un poco y ayudándonos a reflexionar sobre el sector. El próximo domingo nos encontramos a la misma hora, 7 de la noche, 9 de la noche. En esta su casa TV+, en este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a hacerlo también la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias.